Buenos días, compañeros, profesor. Vamos a tratar el tema de la teoría de los riesgos, la cesión de contratos y la cláusula penal. Y finalmente también el tema de la zarra. Yo soy Diego Villar y junto a mi compañero Héctor Farelo vamos a tratar estos diversos temas. Damos inicio con la explicación de qué es la teoría de los riesgos. Entiéndase por la teoría de los riesgos una cuestión contractual que nos hace ver en quién corre el riesgo de la pérdida o destrucción de la especie o el cuerpo cierto para que genera a su vez el incumplimiento de la obligación. Entonces, tenemos que tener claro que la destrucción de esta especie o cuerpo cierto o su pérdida o la situación pertinente, cualquiera que sea, que se genere, que imposibilite la obligación, ya sea por un caso fortuito o fuerza mayor. Si nos metemos directamente a tratar el tema de los requisitos, tenemos tres requisitos primordiales para que se dé la teoría de los riesgos. Que se trate de un contrato bilateral, que la obligación del deudor sea entregar una especie o cuerpo cierto. Más adelante veremos que también que se plasma especialmente esto de la especie o cuerpo cierto, porque veremos que también hay una teoría de los riesgos, entre comillas, para las obligaciones de género. Entonces también tenemos finalmente un tercer punto que nos dice que la debida, que la cosa debida se pierda o se destruya totalmente como consecuencia de un caso fortuito o una fuerza mayor en su defecto. Esto también genera a su vez unos efectos. Primero, el contrato queda terminado desde el momento mismo en que ocurre la causa extraña no imputable que hace imposible la ejecución de la prestación. Es decir, que el contrato, desde el momento en el que, por ejemplo, vamos a transportar, no sé, como el caso reciente de las PlayStation, que las PlayStation las están enviando y en los centros de transporte se las están robando. Ya eso no es culpa de la ¿cómo se llama? De la empresa distribuidora de Microsoft o de Sony en su defecto, sino netamente de las transportadoras, pero fue un caso fortuito y una fuerza mayor que ellos no pudieron prever, por consiguiente no tienen responsabilidad penal, sino que simplemente pues reembolsan el dinero de las personas. Pues no, hay un riesgo ahí realmente, pero ellos cubren ese riesgo en particular. Pero lo que queremos hacer es énfasis aquí es que se da esa situación de que pues la cosa se extravíe, se pierda, se destruya, se dañe, diferentes cosas que puedan hacer que la cosa no pueda llegar a las manos de la persona a quien debe llegar. No hay lugar a indemnización de daños y perjuicios, ya que el incumplimiento no se debe a hechos imputables a las partes. Es decir, ellos no tienen, volviendo al mismo caso, ellos no tienen culpa de que se hayan perdido. Ellos cumplieron con enviarlas para que le llegaran a su destinatario, pero ellos no tienen la culpa de que ya se hayan perdido. Y finalmente, si el contrato se ha cumplido parcialmente y las prestaciones ejecutadas no son equivalentes, la parte que haya cumplido prestaciones por mayor valor tiene derecho a que se le retribuya lo que haya cumplido. Además, dentro de los límites del equilibrio patrimonial. Me explico. El Xbox lo enviaron, pero que se perdió. Entonces, que la parte afectada, es decir, el comprador, tiene derecho a que se le restituya lo que en principio costaba el Xbox. Siguiendo con el riesgo en las obligaciones de cosas ciertas, en las obligaciones originadas por un contrato traslativo de propiedad que tiene por objeto dar o entregar una cosa cierta, los riesgos para el caso de la pérdida o destrucción de la cosa será por cuenta del dueño, pues rige el principio de las cosas pertenecen a su dueño. Bueno, cuando hacemos obligaciones de género, yo les dije que hay una particularidad con referente al riesgo. Y explico. Cuando se trata de obligaciones de dar un género, rige el principio de los géneros no perecen. Es decir, el género no perece, esto nos va a entender que las cosas de género pueden reemplazarse. Por ejemplo,
Yo necesito que me envíen un iPhone 11. Yo puedo enviar el iPhone. Pero no es lo mismo que yo diga, necesito que me envíen el iPhone 11 que era de, yo qué sé, de cualquier cantante famoso. Eso es una especie, es decir, no puede ser reemplazado. Pero si hablamos de un género, un iPhone 11 cualquiera, pues simplemente pues envían otro cualquiera y ya. Por lo tanto, el riesgo será siempre para el dueño o enajenante, pues mientras la cosa en género, objeto de la obligación, no se haga cierta y determinada con conocimiento del acreedor, no se entenderá transmitida la propiedad. Riesgo en un contrato no traslativo de dominio. Si se trata de un contrato bilateral no traslativo de la propiedad, sino solamente que dan origen de la entrega de la cosa para uso, goce de esta. Es decir, no se va a entregar la titularidad de la cosa, no se va a entregar la propiedad de la cosa, sino simplemente se va a dar para su uso y goce. Por ejemplo, cuando se alquila un apartamento, no se da la titularidad del inmueble, sino simplemente se da para su uso y para su goce. Rige el principio res perit creditore. La cosa pertenece para el acreedor. La cosa perece para el acreedor, perdón. Cuando se tiene por perdida legalmente la cosa, aplicarán tres circunstancias para identificar esta situación. Primero, la pérdida material. Es decir, cuando la cosa es destruida, destruida, quemada, incinerada, aplastada, en fin, cuando la cosa es básicamente su constitución física dejó de ser estable y se destruyó. Jurídica, cuando está fuera del comercio, por ejemplo, los bienes embargados. Y cuando ha desaparecido, es decir, que no tiene noticias de su paradero. Por ejemplo, en el caso de los PlayStation, cuando pues lo robaron, o sea, las empresas no saben dónde está el ratero. Bueno, riesgo en las obligaciones de hacer. Bueno, la obligación de hacer es la que obligación de hacer y esta se incumple por el caso fortuito la fuerza mayor. Ambos contratantes quedan liberados de su obligación sin responsabilidad. Explico. Pues me mandaron a pintar una puerta, la puerta de mi casa, y la puerta se destruyó, yo no la puedo, yo no voy a pintar los pedazos, o sea, quedó sin responsabilidad yo, queda sin responsabilidad mi mamá al mandar más a pintar la puerta, bueno, porque no hay puerta que pintar. La teoría de los riesgos en el Código Civil res perit coditorio. Bueno, existía el res perit domino, que la cosa perece para su dueño. Digamos que esto ya no se aplica aquí en Colombia, esto viene del derecho francés, pero este principio ya no tiene cabida aquí. Aquí aplica es el res perit creditore, por la razón de que en Colombia hay una separación en cuanto al concepto y efecto del título que soporta el derecho y su obligación correlativa, y el modo que son jurídicamente relacionados. Es decir, porque aquí se escribe el título y el modo. Seguimos con la cláusula penal. Bueno, la cláusula penal entiéndase básicamente como un tipo de prerrogativa, llámelo garantía, sanción que se aplica a la persona que no cumple con su parte en el contrato. Si nos remitimos al Código Civil del artículo 1592, podemos citar lo siguiente: la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Entonces, tenemos que mirar que para que se consigne esto, para que se despliegue o se active la cláusula
penal en los contratos tiene que darse pues cuando hay un incumplimiento tardío, fuera de plazo o de forma tardía, es decir, de manera morosa, y cuando sea defectuoso o de forma imperfecta. Bueno, características de la cláusula penal. Para hablar de ellas tenemos que remitirnos al 1595. Hayase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en pena sino cuando se ha constituido en mora si la obligación es positiva. Si la obligación es negativa, se incurrirá en pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse. Es decir, pues que no, sí. ¿Cuándo se activa esto? Pues cuando no se realiza lo que se quiere, cuando se realiza de manera tardía o cuando simplemente se dice, no hombre, no lo hagas y lo haces. Entonces, ahí es cuando aplica la cláusula penal. La cláusula penal, por sus características, representa los siguientes beneficios. Primero, se presiona a las partes para que cumplan el negocio. Es decir, como ya lo mencionamos, una sanción. Es decir, hombre, una persona no quiere que la sancionen, quiere evitar todos esos problemas. Entonces, por ende, por consiguiente, tiende a tratar de que se realice de manera acertada el negocio. Segundo, se puede anticipar los perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato. Básicamente, hombre, ya yo sé que me estoy arriesgando. O sea, si no cumplo, si no logro desarrollar lo que me mandaron, yo sé que voy a perder. La parte cumplida no debe alegar pruebas que demuestren el perjuicio. Básicamente, ahí está el contrato que nos sirve de garante. Ya yo sé que esto me sirve de prueba. La parte cumplida no debe probar la culpa de la parte incumplida. Ahí está. Se evita la controversia sobre el monto de los perjuicios. ¿Por qué? Porque ya va previamente establecido. Veremos más adelante que esto tiene pues unas ciertas medidas, pues porque tampoco podemos decir, porque me incumplas una obligación de 1 millón de pesos, me vas a pagar 10, no, o sea, eso vamos a ver más adelante que hay cierto control sobre eso. Bueno, la clasificación de la cláusula penal de manera moratoria y de manera compensatoria. La cláusula penal de manera moratoria hace referencia a cuando se realiza de manera tardía. Particularmente, pues, quiere decir que la actividad se desarrolla extemporáneamente. Dice, la cláusula penal moratoria tiene como finalidad de indemnizar a la parte afectada por la mora en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Cuando el contrato se cumple, pero se cumpla extemporáneamente, como lo mencioné anteriormente. Y finalmente tenemos la cláusula compensatoria. Esto es más para compensar a la persona por el daño generado. Es decir, la cláusula penal compensatoria tiene como finalidad compensar por los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, que viene a cumplir la función de indemnización. Por ende, no hay cabida de indemnización porque la indemnización es la propia cláusula penal. Bueno, valor de la cláusula penal. Tenemos que entender que para ello debemos revisar el código y irnos directamente al artículo 1601, el cual dice lo siguiente. Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como lo equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada. Es decir, que porque como tú cumpliste tienes que pagarme un dinero establecido, podrá pedirse que se rebaje la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose en él. Entendamos esto básicamente lo que dice aquí. Aquí puedo hacer un ejemplo. Básicamente la cláusula penal no puede superar el 100% del negocio principal. Es decir, si el negocio principal son 50 millones, 10 millones, no pueden superarse que la cláusula penal sean 50 millones. O sea, eso no tiene sentido. Proporcionalidad en la cláusula penal. Bueno, dice el artículo 1596. Si el deudor cumple solamente con una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que rebaje proporcionalmente la pena estipulada.
por falta de un cumplimiento, por falta de cumplimiento de la obligación principal. Esto es importante aclarar que el requisito que la parte debe cumplir para que esto se configure es que la parte afectada acepte el cumplimiento parcial para que se pueda rebajar el monto de la pena. Es decir, que para que se pueda configurar esto, necesariamente la parte afectada debe estar de acuerdo con ello. El pago de la cláusula penal en las obligaciones de en la cláusula penal y la obligación de cumplir el contrato. El artículo 1594 del Código Civil nos dice básicamente estos 3 puntos que voy a tratar aquí. Primero, si no ha vencido el plazo para cumplir, no se puede exigir la cláusula penal. Básicamente, hombre, ¿cómo me van a exigir una cláusula que hace referencia a acciones moratorias cuando yo no he incurrido en mora? Segundo, una vez vencido el plazo para cumplir la parte cumplida puede exigir entre la pena o el cumplimiento del contrato, pero nunca las dos. Es decir, hombre, me cumpliste, te demoraste, hombre, lo hiciste mal, hombre, termínalo. Te doy un tiempo más para que me lo termine. O bueno, te doy tiempo para que comiences a hacerlo. Pero básicamente, o sea, le dice, te doy la oportunidad de que cumplas con la obligación. O en su defecto, hombre, págame la cláusula penal. Básicamente. Finalmente llegamos al punto donde mi compañero Héctor Farero dará a conocer los temas que propiamente a él le corresponden. Farelo y voy a exponer un poco sobre la cesión de contrato y un poco también acerca de las arras. En ese sentido, nos preguntamos inicialmente en qué consiste la cesión de contrato. La cesión de contrato viene siendo la transmisión a otra persona o entidad de derechos y deberes contraídos dentro de un acuerdo cerrado previamente por un tercero. Es decir, mediante la cesión de contrato se está transfiriendo una posición jurídica activa o pasiva. Por ejemplo, puede tratarse de la cesión de promesa de compraventa o de un bien inmueble. Supongamos que un sujeto con iniciales JP, habiendo asumido el compromiso de adquirir un departamento, renuncia a dicha facultad en favor de un individuo con iniciales de AD. Esta vez se convertirá a su vez, digamos, o sea, AD se convertirá como el nuevo aspirante al comprador, a cambio de la cesión. La cesión. Además, AD puede estar obligado a pagar una contraprestación hacia JP. Sin embargo, existe la opción de que la transferencia sea gratuita. Remitiéndonos entonces al Código Civil, el Código no regula esta figura, pero la misma se ha impuesto en la práctica y es plenamente admitida por la doctrina y la jurisprudencia en base a la aplicación analógica de la regulación contenida en el Código Civil acerca de la cesión de crédito, y que es aquel negocio jurídico por el que un acreedor llamado cedente le transfiere a otra persona que es el acreedor cesionario los derechos que el primero ostenta frente a las terceras personas, ajena a la transmisión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, bueno, o qué pasa a ser dulora de un nuevo acreedor sin que la relación primitiva se disuelva o se extinga? De hecho, aunque el Código Civil no contiene la regulación alguna sobre esta figura, determinadas leyes especiales reguladoras de ciertos contratos sí la prevén, siendo por ejemplo el típico contrato de traspaso de local arrendado. El Código Civil regula la cesión como, bueno, no como un negocio autónomo, sino como una compraventa especial, por el objeto sobre el que recae, es decir, que se presume toda la transmisión que se efectúa en compraventa. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha afirmado en reiteradas ocasiones que la naturaleza propia e independiente de la cesión como una auténtica figura autónoma
donde la transmisión del crédito, en este caso del contrato, puede aparecer ligada a otros tipos contractuales, como es el caso de la compraventa, la donación, etcétera, donde la común intención de las partes no sea solamente la de comprar y vender, sino también otra distinta como la de efectuar un pago, una mera contraprestación de otro tipo de obligación o la simple liberalidad. Entiendas entonces que únicamente se exige que en este negocio de cesión, como en todo negocio, exista una causa determinante de la transmisión, que es lo que permite que éste se adapte. Ahora bien, características. Diego, pasa la diapositiva. Características. Las características pueden ser típico, puede ser oneroso. En el típico, bueno, también puede ser bilateral. Hablamos del bilateral. Que la responsabilidad y las obligaciones las tienen el cesionario y el cedente respecto al contrato cedido. Que es oneroso, que se genera utilidad y beneficio recíproco para ambas partes y que es de ejecución instantánea. Un ejemplo, vendo mi carro y Diego y yo quedamos que me tiene que pagar el 1 de octubre. Ese día otra persona compra mi carro porque Diego le dijo, Diego le dijo a la persona que comprara mi carro. Se cumple con un solo acto, por cuanto el cedente y el cesionario se liberan inmediatamente de la ejecución en un solo acto de sus obligaciones. En este caso, la compraventa del carro. Partes. Pasa, Diego. Bueno, sobre las partes ya sabemos que hay una parte que es el cedente y una persona que es el cesionario. No tiene complique. Siguiente, Diego. Formación de la sesión. Forma de la sesión. Para formar esta sesión será por escrito y por la aceptación tácita, que se realiza por los actos concluyentes que revelen de forma inequívoca la intención con el simple hecho de aceptar. Siguiente, Diego. Hablamos sobre la responsabilidad. Sobre el cedente, debe responder por la existencia, validez y la garantía del contrato cedido. No responde por el cumplimiento del contrato y responde tampoco por el cumplimiento o mora del cesionario, a menos que se haya comprometido a ello. El cesionario, por su parte, responderá por el cumplimiento de las obligaciones del contrato cedido. ¿Cuáles son los requisitos para la validez de la cesión del contrato? Bueno, dentro de los requisitos, como todo negocio jurídico, la cesión de contrato está sujeta al principio general de la libertad de la forma en materia contractual, que se encuentra consagrado en el artículo 1278 del Código Civil y el artículo 51 del Código de Comercio. Por tanto, no habrá de ajustarse más que a las especiales formas que se exijan. En su caso, el negocio causal que sirve de base a la transmisión, como la compraventa, la permuta y la donación, sin el otorgamiento de la escritura pública que se encuentra contenida en el artículo 1280 del Código Civil, que lo es a menos efectos probatorios de la cesión. La cesión del contrato sí exige el consentimiento del cedido, un requisito esencial, existe el consentimiento del cedido, ya sea de forma expresa o sea de forma tácita. Es decir, a través de actos concluyentes reveladores de su auténtica y veraz voluntad. Siguiente tema, Diego. ¿Qué efecto tiene la cesión del contrato? Bueno, principalmente el efecto de la cesión del contrato será el de la efectiva transmisión del cedente a favor de un tercer cesionario de la posición jurídica que ostenta aquel en el contrato que liga al cedido. Aquí se exige, para que resulte el negocio válido y vinculante, que concurra el consentimiento del contratante cedido, ya que por la cesión operada el cesionario pasaría a ocupar el lugar de parte como cedente, conservando su posición original y quedando fuera de la relación
el cedente, se desprende el cedente de la relación. Asimismo, queda liberado de las obligaciones por el traspaso al cesionario, observando únicamente las que tienen frente al cesionario respecto a la existencia y validez del contrato trasladado. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre un tema que precede después de lo anteriormente visto. Procede, perdón. Arras en los contratos. Ok. Siguiente diapositiva, Diego. Arras en los contratos, listo. Ok. Bueno, arras. ¿Qué son las arras? Las arras tienen como propósito de generar confianza y seguridad contractual entre las partes que intervienen en un contrato o negocio, en la medida en que la parte deudora paga por anticipado un valor que sirve de garantía en efecto a la voluntad de las partes ejecutar lo que se ha pactado o lo que se ha acordado. Siguiente diapositiva, Diego. Clasificación de las arras. La ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia distingue tres tipos de arras, según lo que se haya perseguido en el contrato firmado. Pueden ser entonces confirmatorias, de retracto y confirmatorias penales. Siguiente, Diego. Hablemos entonces un poco acerca de las arras de retracto. Estas arras facultan a las partes para que se retraten del negocio. Se entiende que cuando se pactan las arras de retracto, se está de acuerdo en que cualquiera de las partes puede retractarse del negocio. Básicamente es eso, pagando el valor acordado de lo establecido. Estas arras están contempladas en el artículo 1859 del Código Civil y dice lo siguiente, que si se vende, perdón, que si se vende con arra, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras perdiéndoles y el que ha recibido restituyéndolas dobladamente. Es claro, por lo tanto, que si se acuerdan arras de retracto, pues las partes pueden arrepentir y quedar liberadas de la ejecución del contrato, lo que conlleva a la terminación del mismo. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante una sentencia titulada 00123-01 del 16 de diciembre de 2010, con la ponencia o intervención del magistrado William Name, dice lo siguiente, o dijo lo siguiente, que las arras de retractos conceden a parte del derecho legítimo a desistir de determinados contratos, presupone la existencia y validez del acto. Al celebrarlos, la entrega de una cosa, frecuentemente dinero u otra fungible, comporta una compensación cierta, tangible y segura de la parte no desistente. El efecto esencial aquí es directo e inmediato del ejercicio del derecho de desistimiento negociado. Es la terminación del contrato sin necesidad de declaración judicial. No es necesaria la declaración judicial. Tampoco de aceptación por la otra parte obligada a los pactados. Bien. Las arras de retratos, su parte, llevan la terminación del contrato como anteriormente hemos dicho. Y esta terminación no requiere la aceptación de la otra parte por la sencilla razón que al acordar que las arras de retrato se aceptó anticipadamente pues, a su terminación. Y todo lo que hace falta para materializar la terminación del contrato es el pago de las arras. Como el contrato termina por previo consenso, mediante las arras de retrato no procede la cláusula penal y se puede seguir al cumplimiento del contrato, pues
Este se forma inexistente por cuenta de precisamente de las arras de retrato. Ahora bien, hablemos un poco sobre las arras de confirmatorias. Pasa, Diego. Arras confirmatoria, ¿qué es eso? Como su nombre lo indica, las arras confirmatorias tienen como la finalidad confirmar el negocio, pues al entregar una suma de dinero por ese concepto, la parte deudora está confirmando a la parte acreedora su voluntad de hacer el negocio. Y en tal caso se asume que no hay la retractación. Pues la retractación y la confirmación, como bien se expresa en el sentido de la palabra, son opuestas. Entonces no procede, son contrarias. Las arras de confirmatorias, perdón, están reguladas por el Código Civil, el artículo 1861. Y nos dicen básicamente que si expresamente se diera arras como parte del precio o como señal de quedar convenido de los contratantes, quedará perfecta la venta, sin el perjuicio de lo prevenido en el artículo 1857, el inciso 2. Ok, no constando con, no constando con alguna de estas excepciones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservarán la facultad de retractarse según los dos artículos que preceden o que son precedentes. Las arras confirmatorias, cabe decir que se deben acordar expresamente por escrito y en tal caso no, no hay retractación, pero bueno, si no se hace o si no se dice al respecto, la ley presume que persiste el derecho al retrato. De ahí la conclusión que si hay arras de confirmación, no puede haber arras de retrato. Es decir, que si no se pactan arras confirmatorias expresamente, estas se presumen tratación como lo señala la Sala Civil de la Corte Suprema mediante una sentencia. En conclusión, cuando hay arras confirmatorias, no hay de retracto y si no hay de retracto, no procede la cláusula penal. Siguiente diapositiva, Diego. Ahora bien, sobre el último tipo de arras, de clasificación de arras, tenemos la clasificación de arras confirmatorias penales. ¿Qué es esto? Este es un evento que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que tiene como finalidad confirmar el acuerdo y asegurar su ejecución. Y puesto que este último se extiende a la estimación anticipada de los perjuicios por el incumplimiento contractual. Y por eso se les conoce como arras confirmatorias penales. Mediante lo dicho, bueno, mediante de prueba de lo anterior dicho, está la sentencia 25899 del 31 de julio de 2018, que nos dice que se procede o se asimila a una cláusula penal, pues porque concluye que el reconocimiento de perjuicios de este tipo de arras generalmente no son pactadas en el contrato, sino que son supuestamente por el juzgador. Si las partes quieren incluir una penalidad por el cumplimiento, lo recomendable es acordar una cláusula penal propiamente dicha. Siguiente, Diego. Diego, ok. Bueno, hablando un poco sobre la diferencia entre las cláusulas penales y las arras penales, entendamos entonces que la cláusula penal es diferente a las arras inicialmente. Tienen diferentes propósitos y regulación diferente. Las arras, pues como bien hemos dicho, consiste como lo indica el artículo 1859 del Código Civil en las cosas que se dan en garantía de la celebración o ejecución de un contrato. Listo. Y que en caso de que una de las partes se retracte, el que ha dado las arras las perderá y quien las ha recibido debe restituir las dobladas. En tanto
la cláusula penal es una sanción por el incumplimiento y una tasación anticipada de los perjuicios por incumplimiento de la obligación o retardo en el cumplimiento de esta misma. Las arras penales se dan para confirmar la celebración o la ejecución del contrato. En tanto, la cláusula penal es una sanción que se impone a la parte que incumple el contrato o retarda el incumplimiento de la obligación. En conclusión, básicamente, pues, la cláusula penal es una multa, una sanción, como la de la Corte. Y bueno, también es una tasación anticipada de los perjuicios que puede causar el incumplimiento de la obligación. Mientras que las arras penales se constituyen como una garantía respecto a la voluntad de las partes, de hacer un negocio. Siguiente, Diego, por favor. Ahora bien, hay una incógnita. ¿Se pueden pactar arras y cláusulas penales? Bueno, aquí depende del tipo de arras acordado. Es posible pactar también una cláusula penal en el mismo contrato. Tratándose de las arras de retracto que no procede de la cláusula penal, pues el objeto de las arras de retractos es facultar a las partes para que se desistan del negocio. Y no se puede penalizar a la parte que haga uso de ese derecho expresamente convenido. Además, como ya se indicó anteriormente, la ejecución de las arras de retracto conlleva a la terminación del contrato y esa terminación hace inviable la cláusula penal, pues la terminación ya fue consensual en el momento en que se pactaron las arras de retracto. Eso básicamente. Sigue, Diego. Ok, para finalizar. Arras y cláusula penal por separado. Ok. En caso de pactarse arras confirmatorias y cláusula penal, esto se debe hacer por separado para que se puedan identificar correctamente y también para que no exista duda respecto a la procedencia de las dos. Pues en el caso de que el juez pueda decidir por una u otra según lo que interprete de lo que se pactó. Supongamos lo siguiente, la siguiente, no sé, cláusula. Arras, la suma de que trata la cláusula B, la cláusula 6, sexta, se entenderá entregada por el prometiente comprador a los prometientes vendedora en calidad de arras. En caso del incumplimiento, esta perderá las arras. Y si el incumplimiento es del vendedor, este deberá devolver, pero doblada, deberá devolver las arras dobladas, o sea, el doble, a la compradora, sin necesidad de requerimiento ni constitución en mora de la parte incumplida en cualquiera de los casos. O sea, sin necesidad de incumplimiento de mora y bueno. Una cláusula eh, redactada, redactada así, como anteriormente dije, da lugar a que el juez interprete que lo pactado fueron las arras de retrato o que se pactó en una cláusula penal de incumplimiento, pero nunca, oígase bien, pero nunca pueden ser las dos al mismo tiempo. Bueno, compañero, profesor, esto ha sido todo por respecto a los temas de cláusula penal, arras, sesión de contrato y el otro tema. Y muy complaciente por su atención. Bueno, pues muchas gracias, profesor.